La edad dorada de Hollywood fue sinónimo de glamour, poder y estrellas que parecían intocables. Pero detrás de esa imagen perfecta comenzó a gestarse algo oscuro, vicios, corrupción y pactos que convirtieron el sueño en un circo decadente. La industria pasó de dictar tendencias a controlar vidas, fiestas privadas, contratos sucios y excesos que rompieron la máscara de perfección que vendían al mundo. El brillo seguía en las pantallas, pero el hedor a podredumbre ya se sentía tras bambalinas. Clara Bow fue la primera gran bomba sexual del cine mudo, la mujer que todos deseaban ver en pantalla. Pero su vida privada se convirtió en un espectáculo mucho más sórdido que cualquier película. En los años 20 y 30, su nombre apareció en rumores que el público no podía ni imaginar. La llamaban la chica salvaje, porque sus fiestas eran todo menos discretas. Mansiones llenas de alcohol, música, gente desnuda corriendo por los pasillos y apuestas que terminaban en escenas que ningún código moral permitía. Lo que pasaba ahí nunca fue parte del libreto, pero los rumores llegaban a los pasillos de los estudios. Clara no jugaba a la estrella recatada, vivía sin reglas y eso escandalizaba a Hollywood, que quería venderla como la inocente It Girl. El doble estándar era brutal, la usaban como símbolo sexual, pero la castigaban por disfrutar de lo que ellos mismos le exigían vender. Cuando las historias salieron a la prensa, su carrera empezó a caer en picada. ¿Fue libertad o fue el inicio de su destrucción? Para la industria, Clara se volvió un peligro, y Hollywood nunca perdona a quien rompe el guión fuera de cámara. Errol Flynn era la imagen del héroe aventurero, el hombre que en pantalla podía salvar reinos y conquistar corazones. Pero fuera del set, su vida era un desfile de excesos sin freno. Bebía en los rodajes, llegaba drogado a escenas, y aún así lograba brillar, al menos mientras la cámara grababa. Su camerino era un bar improvisado, y más de un director tuvo que detener filmaciones porque Flynn no podía mantenerse en pie. Los estudios lo protegían porque vendía entradas, pero cada fiesta fuera del horario oficial era un paso más hacia el desastre. En 1942 enfrentó un juicio que reveló detalles que Hollywood jamás quiso admitir. Aunque fue absuelto, su imagen quedó manchada, y su vida privada se convirtió en material de tabloides. Los que lo conocieron dicen que, cuando las luces se apagaban, su mirada decía más que cualquier diálogo. Estaba roto. Murió a los 50 años con el cuerpo destruido por el alcohol y la adicción. Howard Hughes no solo fue un magnate, fue un titiritero con poder para arruinar vidas. Detrás de su imagen de genio visionario, se escondía un hombre que reclutaba actrices jóvenes, con promesas de fama que casi nunca se cumplían. Sus contratos eran trampas disfrazadas de oportunidades. Firmar con Hughes significaba cederle el control total, horarios, amistades, hasta tu vida privada. Tenía detectives vigilando cada movimiento y abogados listos para aplastar a cualquiera que intentara liberarse. Si alguien decía no, la represalia era rápida. Rumores filtrados, carreras hundidas. Su mansión era escenario de reuniones donde las reglas desaparecían. Lo que pasó detrás de esas puertas nunca salió en titulares, porque Hughes compraba silencios con dinero, favores o amenazas. En ese círculo, el poder no se negociaba, se imponía. En 1921, Roscoe Fatty Arbuckle era el comediante más famoso del cine mudo. Sus películas llenaban salas, y lo convirtieron en millonario. Pero una fiesta privada en un hotel de San Francisco acabó con su carrera y cambió la historia de Hollywood para siempre. Una actriz apareció muerta y el dedo apuntó directo a él. El juicio fue un circo mediático. La prensa lo destrozó antes de que hablara, describiendo escenas que parecían sacadas de una película prohibida. Aunque Arbuckle fue absuelto, su imagen quedó destruida, sus contratos cancelados y su nombre convertido en sinónimo de escándalo. Lo más oscuro no fue el veredicto, sino lo que salió a la luz: orgías, drogas y un Hollywood que empezaba a mostrar su cara real. El Código Hays nació en parte por este caso, como una forma desesperada de tapar lo que todos sabían que ocurría. Judy Garland era la niña prodigio de MGM, la voz que hizo cantar al mundo con El Mago de Oz. Pero su sonrisa en pantalla ocultaba un infierno químico creado por el propio estudio. Le dieron pastillas para adelgazar, para dormir y para despertarse, todo antes de cumplir 18 años. Los directivos querían una máquina, no una persona. Las jornadas eran interminables, y si su cuerpo decía basta, los médicos del estudio tenían la solución: más píldoras. Con el tiempo, Judy ya no podía vivir sin ellas.
Lo que empezó como recomendación médica terminó siendo una adicción mortal. Detrás de cada escena perfecta hubo desmayos, crisis y lágrimas que la prensa jamás publicó. Cuando Judy se rebelaba, venían las amenazas, perder contratos, perder todo. Hablar no era opción, callar era la regla. En la Edad Dorada, casarse no siempre era por amor, sino por contrato. Los estudios fabricaban parejas para proteger la imagen de sus estrellas. Bodas falsas, sonrisas para la prensa, y acuerdos que incluían hasta fechas de divorcio. Barbara Stanwyck y Robert Taylor son uno de los ejemplos más conocidos. MGM los convirtió en la pareja perfecta para callar rumores que podían arruinar carreras. La mentira se repetía en revistas y entrevistas, mientras detrás de las puertas apenas compartían algo más que obligaciones firmadas. Estas uniones no solo eran un negocio, también una herramienta para ocultar verdades incómodas. ¿Qué pasaba si uno se negaba? Amenazas, pérdida de contratos y campañas de desprestigio. Hollywood no preguntaba, ordenaba. El libreto se seguía dentro y fuera de la pantalla. Mientras las revistas mostraban cenas románticas, en privado los matrimonios eran guerras, celos, peleas, amenazas y pactos de silencio que la prensa nunca publicó. En los años 40 y 50, Hollywood era un campo de batalla sentimental. Lana Turner lo vivió en carne propia con Johnny Stompanato, un hombre que parecía devoto en público y violento en privado. Las discusiones se escuchaban tras las paredes, pero los estudios decían, sonríe para la cámara, que el público no debe saberlo. El caso explotó en 1958, cuando Stompanato terminó muerto en la casa de Turner. Oficialmente fue defensa propia por parte de su hija, pero los rumores fueron mucho más lejos. Se habló de mafia, de chantajes y de secretos que ardían como pólvora. Un crimen real que expuso la hipocresía del sistema. Los sets de rodaje no eran templos de arte, eran campos de tensión. Actores que se odiaban, directores que gritaban, y productores que jugaban a ser dioses. Cuando las cámaras se apagaban, empezaban las explosiones. John Gilbert fue uno de los que no soportó la transición al cine sonoro. Lo que Hollywood vendió como el cambio tecnológico, escondía otra verdad. Un actor roto, refugiado en alcohol, y en noches que terminaban con botellas vacías. Otros siguieron su ejemplo, mezclando drogas para aguantar la presión. Rodajes detenidos por peleas físicas, escenas cortadas porque los protagonistas no podían mantenerse en pie. ¿El público lo supo? Nunca. Los estudios tapaban todo con comunicados llenos de sonrisas falsas. El código moral era solo para las películas, no para la vida real. En las fiestas privadas, no todo era alcohol. Algunos testimonios hablan de rituales, de círculos cerrados donde se mezclaban poder, dinero y superstición. Hollywood tenía un lado esotérico del que nadie quería hablar. Estrellas jóvenes eran invitadas a reuniones selectas, donde lo que ocurría no podía salir a la luz. Pactos, juramentos y conductas que hoy sonarían a película de terror. En ese ambiente, el silencio no era lealtad. Era supervivencia. ¿Exageración? No para quienes estuvieron allí. Biografías y confesiones mencionan nombres grandes en rituales que iban más allá del juego. Lo que pasaba en esas mansiones nunca salió en titulares, pero las sombras siguen ahí. Cuando el poder se mezcla con el delirio, todo se vuelve posible. El mito de Hollywood empezó a desmoronarse con sangre. El asesinato de Johnny Stompanato en casa de Lana Turner fue solo la punta del iceberg. Hubo otros casos, productores hallados muertos, actores desaparecidos y misterios que jamás se resolvieron. La industria que prometía sueños empezó a producir pesadillas. Los tabloides hicieron negocio, pero siempre con límites marcados por los estudios. Nada podía dañar el dinero que corría en la taquilla. Así, muchas muertes se archivaron como accidentes o tragedias personales. El silencio valía millones. Cada crimen dejó claro que el glamour era solo maquillaje. Hollywood no era un paraíso. Era una jungla donde la ambición y el poder podían terminar en una alfombra manchada. El brillo seguía en pantalla, pero en la vida real se apagaba con violencia. ¿Y cuántas historias quedaron enterradas? Más de las que estamos listos para saber. Así se rompió el mito de la Edad Dorada. Lo que el público veía en pantalla era brillo, pero detrás había un sistema podrido por el poder, el vicio y el silencio. Hollywood no se cayó de la noche a la mañana, se fue pudriendo desde adentro. Orgías, chantajes, adicciones y crímenes reales disfrazados de tragedias personales.
todo para mantener la ilusión perfecta, esa ilusión que todavía muchos creen. Si quieres descubrir más verdades que la industria intentó enterrar, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene será todavía más oscuro. Aquí no hay ficción, solo historias que Hollywood nunca quiso que conocieras.